Mi esposa me dejó para cuidar a su ex con cáncer, pero semanas después anunció su embarazo y me pidió hacerme cargo. Ha sido un viaje salvaje, y necesito sacarme esto del pecho. Tengo 30 años, soy hombre, y Emma, 28 años, mujer. Teníamos lo que yo pensaba que era una relación sólida como una roca durante 5 años antes de casarnos. Nos conocimos en la barbacoa de mi amigo Phil en 2018, ni siquiera iba a ir, para ser honesto. Tuve una semana difícil en el trabajo y solo quería relajarme en casa, pero Phil me siguió molestando, diciendo que necesitaba salir más. Había estado tratando de emparejarme con chicas al azar desde que mi última relación terminó mal. En el momento en que vi a Emma, algo simplemente hizo clic. Estaba ayudando a la novia de Phil a preparar la mesa de comida, riéndose de algo. Llevaba un vestido de verano azul informal y se veía tan natural. No como las típicas chicas perfectas de Instagram con las que Phil solía intentar emparejarme. Empezamos a hablar sobre cómo ambos odiamos el pollo a la barbacoa. Sí, una conversación extraña para empezar en una barbacoa, jaja, y terminamos hablando durante unas 3 horas seguidas. Solo una de esas conversaciones que fluyen sin esfuerzo, ¿sabes? Después de eso, fuimos prácticamente inseparables. Empezamos a salir oficialmente como 2 semanas después. Ella era todo lo que quería en una pareja: inteligente, es enfermera pediátrica, divertida, tiene un sentido del humor adorablemente extraño, hermosa, pero como naturalmente hermosa, sin mucho mantenimiento, y simplemente hicimos clic en todos los niveles. Teníamos los mismos valores, queríamos las mismas cosas en la vida, incluso teníamos el mismo gusto estúpido en programas de telerrealidad. 90 días de prometido es nuestro placer culpable, jaja. Nunca tuvimos esos problemas dramáticos de relación que ves aquí todo el tiempo, sin problemas de confianza, sin peleas por tonterías, nada de esas tonterías. Claro, teníamos desacuerdos, pero siempre los resolvíamos como adultos. Mis amigos solían criticarme por estar dominado. Pero honestamente, yo solo estaba feliz. Emma me hizo querer ser una mejor persona, por cursi que suene. Avanzando rápidamente al año pasado, le propuse matrimonio durante una excursión. A ella le encantan las actividades al aire libre. Casi lo arruino, porque estaba tan nervioso que casi dejó caer el anillo de la montaña, jaja, pero ella dijo que sí. Llorando y riendo al mismo tiempo, empezamos a planear la boda de inmediato. Emma siempre había soñado con casarse en este viñedo histórico a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Fue muy caro, pero ver lo feliz que la hacía valía cada centavo. La boda, hombre, fue perfecta, y no solo lo digo porque gasté una pequeña fortuna en ella. En serio, ¿por qué son tan caras las bodas? El viñedo se veía increíble, todo decorado con luces y flores. Emma se veía absolutamente impresionante con su vestido. Recuerdo haber mirado a Emma esa noche, viéndola reír con sus damas de honor, y pensando en lo afortunado que era, como si esta mujer increíble realmente hubiera elegido pasar su vida conmigo. Se sentía irreal. Teníamos todos estos planes. Queríamos viajar más, tal vez comprar una casa en los suburbios el próximo año, empezar a intentar tener hijos en un par de años. Emma incluso ya había elegido nombres. Quería nombrar a nuestro futuro hijo como su abuelo, con lo que yo estaba de acuerdo. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que estaba a punto de suceder, me habría reído en su cara. ¿Cómo podría salir mal algo? Éramos sólidos, o al menos eso pensaba yo. Entonces, 2 meses después de que regresamos de nuestra luna de miel en Grecia, que fue increíble. Por cierto, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Santorini, hazlo. Todo se fue a la mierda por completo. Era viernes por la noche y yo estaba en casa asando estos chuletas de Ribeye añejos que había comprado en esta carnicería elegante del centro, como $60 por filete. Caro. A Emma le encanta una buena cena de filete y quería sorprenderla porque últimamente había estado trabajando en turnos locos en el hospital. Se suponía que Emma estaría en casa a las 6, pero envió un mensaje de texto diciendo que se reuniría con su mejor amiga Ashley para tomar un café rápido después del trabajo. Ashley siempre ha sido, bueno, digamos que no es mi persona favorita. Es una de esas personas que constantemente provoca drama y luego actúa como si fuera inocente, pero era la mejor amiga de Emma desde la universidad, así que traté de ser amable al respecto. A las 8:30, los filetes se estaban enfriando y Emma todavía no estaba en casa. Me estaba enojando un poco y tenía mucha hambre, pero pensé que debían haberse quedado hablando. Emma finalmente llegó a casa alrededor de las 9, y en el segundo en que entró, supe que algo andaba mal. Tenía una expresión extraña en su rostro, como cuando tiene que dar malas noticias a los padres en el hospital. Ni siquiera notó la elegante cena que había preparado, simplemente dijo: necesitamos hablar, con una voz seria que nunca antes la había escuchado usar. No voy a mentir, mi primer pensamiento fue que estaba embarazada. Habíamos hablado de esperar un par de años, pero pasan cosas, ¿verdad?
honestamente, desearía que hubiera sido eso. Lo que me dijo a continuación me hizo desear que solo estuviéramos teniendo un bebé inesperado. Se sentó en nuestra isla de la cocina y comenzó a contarme sobre su exnovio, Mark. Ahora, yo sabía de Mark, salieron durante 3 años en la universidad, parecían bastante serios. Emma no hablaba mucho de él, pero sabía que habían terminado porque él aceptó un trabajo al otro lado del país y ninguno quería tener una relación a distancia. Resulta que Ashley, la amiga de Emma, se había encontrado con el hermano de Mark en el gimnasio a principios de esa semana. Mark tenía glioblastoma en estadio 4, básicamente, este cáncer de cerebro súper agresivo. Los médicos le dieron quizás 6 meses como máximo. Emma se enteró a través de Ashley y aparentemente había estado enviando mensajes de texto con Mark desde entonces. Me mostró sus mensajes, lo cual, por cierto, ¿qué demonios hace enviando mensajes de texto a su ex cuando su esposo está en casa? ¿Preparándole la cena? Había docenas de ellos, yendo y viniendo sobre su diagnóstico, sus opciones de tratamiento, recuerdos de su tiempo juntos. Mientras yo estaba fuera gastando $120 en filetes elegantes, mi esposa estaba teniendo conversaciones profundas con su ex moribundo. Los mensajes de texto ni siquiera eran inapropiados ni nada, casi desearía que lo hubieran sido. Habría hecho que lo que sucedió después fuera más fácil de manejar. Simplemente eran emocionales, muchas cosas del tipo nunca te olvidé y fuiste una parte tan importante de mi vida, el tipo de conversaciones que probablemente no deberías tener con un ex cuando estás casado. Entonces Emma dijo que el último deseo de Mark era pasar sus últimos meses con ella. Aparentemente, enfrentarse a la muerte le hizo darse cuenta de que ella era la que se le escapó, o alguna mierda de película de Hallmark como esa. Y Emma, esto todavía me duele escribirlo, Emma me dijo que sentía que tenía que hacer esto, como si fuera una especie de prueba del universo o algo así. ¿La peor parte? Ashley había estado alentando todo esto. Le dijo a Emma que era destino, que se enterara del cáncer de Mark, que Emma lo lamentaría para siempre si no iba con él en su momento de necesidad, que a veces la vida nos da segundas oportunidades por una razón. Sí, muy útil, Ashley, un gran consejo para una recién casada. Simplemente me quedé ahí en estado de shock, mirando nuestra elegante cena enfriándose, mientras mi esposa de 3 meses me contaba cómo necesitaba ir a estar con su ex moribundo, la misma esposa que había estado planeando nuestro futuro juntos hace apenas unas semanas, que todavía tenía una maleta en nuestra habitación que no estaba completamente desempacada de nuestra luna de miel. Lo que realmente me afectó fue cómo Emma estaba hablando de ello, como si fuera una especie de sacrificio noble que tenía que hacer. Mark no tiene a nadie más, seguía diciendo. Su familia está en la costa este, conveniente, ¿verdad? Está completamente solo enfrentando la muerte. Mientras tanto, estoy sentado allí pensando, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de tu esposo, a quien literalmente acabas de prometer pasar tu vida? Le pregunté directamente si todavía sentía algo por Mark. Ella empezó a llorar. Emma es una de esas personas que lloran cuando están estresadas. Por lo general, lo encuentro entrañable, pero en ese momento, simplemente me enojó más. Dijo que no se trataba de eso, que esto era más grande que nuestra relación, que Ashley la había ayudado a ver que esto era algo que necesitaba hacer para poder vivir consigo misma. Oh, sí, hablemos de Ashley por un minuto. Esta chica ha sido una espina clavada en mi costado desde el primer día. Es una de esas amigas perpetuamente solteras que siempre tiene que estar involucrada en la relación de todos los demás. El tipo de persona que publica citas inspiradoras sobre seguir tu corazón en Instagram, pero no puede mantener una relación por más de 3 meses, según Emma. Ashley fue quien realmente la empujó a todo esto. Después de encontrarse con el hermano de Mark, Ashley organizó una reunión casual con Mark en su cafetería habitual. Había estado alimentando a Emma con todo este galimatías espiritual sobre cómo el universo trae a las personas de vuelta a nuestras vidas por una razón y, a veces los primeros amores están destinados a ser los últimos amores y otras tonterías. Traté de ser racional al respecto. Le pregunté a Emma si había visto alguno de los registros médicos de Mark ella misma. Si había hablado con sus médicos, si siquiera había verificado el diagnóstico con su familia. Se puso a la defensiva, dijo que no podía creer que yo estuviera cuestionando algo como esto, que el Mark que ella conocía nunca mentiría sobre algo tan serio. El Mark que ella conocía, esas palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Quieres saber la parte más jodida? En realidad, esperaba que yo fuera comprensivo con esto. Como si debiera estar tranquilo con que mi esposa me dejara para ir a jugar a la enfermera con su exnovio. Incluso sugirió que podríamos tomarnos un descanso mientras ayudaba a Mark en su viaje final. Sus palabras exactas, no te miento, en ese momento, lo perdí. Le dije que el matrimonio no tiene un botón de pausa.
Que no podía simplemente poner nuestra vida en espera mientras ella iba a cumplir la fantasía romántica de un tipo moribundo. Le pregunté cómo se sentiría si la dejara por una ex que se estaba muriendo. Ella dijo que eso era diferente, pero no pudo explicar cómo. La conversación dio vueltas durante horas. Emma seguía hablando de karma y de hacer lo correcto. Yo seguía tratando de hacerle ver lo loca que era toda esta situación. En un momento, ella realmente dijo: si realmente me amas, entenderás por qué necesito hacer esto. Manipulación clásica allí mismo. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, ya tuve suficiente. Le dije que tenía que tomar una decisión, en ese mismo momento. Si salía por esa puerta para estar con Mark, habíamos terminado, sin descansos, sin separación temporal. Sin regresar cuando terminara de jugar a Florence Nightingale, terminado. Me miró como si yo fuera el irrazonable. Empezó a hablar de cómo la vida no es en blanco y negro y, a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. La interrumpí y dije: en realidad, esta decisión es bastante en blanco y negro, o era mi esposa o no lo era. La forma en que me miró entonces, hombre, nunca lo olvidaré. Esa mezcla de decepción y resignación, como si yo fuera el que estaba fallando en algún tipo de prueba. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, agarró su bolso y se fue a quedar a casa de Ashley. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como un disparo. No dormí en absoluto esa noche. Simplemente me senté en nuestra cocina mirando esos estúpidos filetes caros, preguntándome cómo mi vida se había convertido en este drama ridículo. Seguía revisando mi teléfono, pensando que tal vez entraría en razón. Entonces las cosas se movieron bastante rápido. Emma se quedó en casa de Ashley durante unos días, apenas respondiendo a mis mensajes de texto. Mientras tanto, yo estaba pasando por un infierno. No podía comer, no podía dormir. Simplemente seguía repitiendo todo en mi cabeza, tratando de averiguar dónde me había equivocado. Mi amigo Phil, el que organizó la barbacoa donde nos conocimos, vino con pizza. Cuando le conté lo que estaba pasando, él tampoco lo podía creer. Habíamos salido juntos tantas veces, habíamos tenido citas dobles, habíamos ido de vacaciones en grupo. Emma siempre había parecido tan normal, como que no era el tipo de persona que haría este tipo de mierda en absoluto. Luego, aproximadamente una semana después de que se fuera, recibí un mensaje de texto largo de Emma diciendo que había pensado mucho y decidió que tenía que seguir su corazón, que asco, se mudaría con Mark para ayudarlo en sus últimos meses. De hecho, escribió que esperaba que pudiera encontrar en mi corazón la forma de comprender y tal vez pudiéramos retomar nuestra relación, después de que Mark falleciera, como si yo fuera a quedarme sentado esperando ser su plan de respaldo. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de su abogado, un correo electrónico, ni siquiera una llamada telefónica. Quería el divorcio y esperaba que pudiéramos manejar esto amigablemente. Nunca olvidaré estar sentado en mi escritorio en el trabajo, mirando ese correo electrónico, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tuve que decirle a mi jefe que estaba enfermo y me fui a casa. Algunos de nuestros amigos, en realidad, se pusieron de su lado, dijeron que estaba siendo despiadado y poco solidario. ¿Qué? Mi amiga Rachel, a quien yo consideraba mi amiga, en realidad me dijo que debería estar orgulloso de Emma por ser tan desinteresada, orgulloso de que mi esposa me dejara por su ex. ¿Qué clase de lógica jodida es esa? Recuerdo una cena con nuestros amigos de pareja. Intentaron convencerme de que lo viera desde la perspectiva de Emma. Dijeron: ¿cómo me sentiría si supiera que puedo consolar a alguien en sus últimos meses, pero elijo no hacerlo? Les pregunté directamente si alguno de ellos dejaría a su cónyuge por un ex moribundo. Se quedaron muy callados después de eso. Lo peor fue que todos me trataban como si fuera un imbécil por no estar de acuerdo con esto. Como si yo fuera el malo por esperar que mi esposa realmente cumpliera nuestros votos matrimoniales. Incluso la hermana de Emma, Lisa, que siempre se había llevado bien conmigo, comenzó a publicar estados vagos en Facebook sobre cómo el verdadero amor significa apoyarlas decisiones difíciles del otro o alguna mierda así. Cuando el abogado de Emma envió los papeles del divorcio, conseguí mi propio abogado, un verdadero tiburón de abogado que mi hermano me recomendó. No iba a dejar que me jodieran 2 veces. Aparentemente, Emma esperaba que me mudara de nuestra casa, de la cual, por cierto, pagué el 70% del pago inicial. Le dije que podía comprarme mi parte si quería, pero yo no iba a ninguna parte. Pareció sorprendida de que no me rindiera y le diera lo que quería. Creo que esperaba que yo fuera comprensivo con todo esto hasta el final. El día que vino a recoger sus cosas fue brutal. Ashley vino con ella, por supuesto. Y me miraba mal como si yo fuera el villano de esta historia. Tardaron 3 horas en empacar las cosas de Emma. Cada vez que pasaban junto a mí con otra caja,
Ashley hacía estos pequeños resoplidos. Simplemente me senté en el sofá bebiendo cerveza y viendo fútbol, rehusándome a ayudar. Emma intentó llevarse a nuestro perro, Max, una mezcla de labrador que habíamos adoptado hacía 2 años. Esa fue la única vez que realmente perdí la calma. Le dije que de ninguna manera se llevaría a mi perro para ir a vivir con ella y su novio moribundo. Empezó a llorar diciendo que necesitaba apoyo emocional durante este momento difícil. Simplemente me reí y le recordé que Max estaba registrado a mi nombre y que yo había pagado todas sus facturas. Del veterinario, se fue sin él, el divorcio en sí fue bastante rápido, ya que no habíamos estado casados por mucho tiempo. Emma no me peleó nada en cuanto a lo económico. Creo que se sentía demasiado culpable, incluso me cedió su parte de la casa sin discutir. Su abogado pareció sorprendido por eso. Pero Emma solo quería que se hiciera rápido para poder ir a jugar a la enfermera con Mark. Entonces, después de que Emma se mudó, la casa se sintió enorme, como demasiado vacía. Tiré toda su mierda a la basura. Mi mamá quería que empezara a salir de nuevo de inmediato. Seguía tratando de emparejarme con las hijas de sus amigas de la iglesia. Gracias, pero no gracias, mamá. Mis amigos intentaron arrastrarme a los bares, diciendo que necesitaba volver a salir, pero honestamente, no estaba listo. La idea de intentar explicarle mi situación a alguna mujer al azar en un bar. Sí, mi esposa me dejó por su exnovio moribundo 2 meses después de nuestra boda, simplemente parecía agotador. En cambio, me dediqué al trabajo, empecé a aceptar todas las horas extras que podía. Mi jefe fue bastante comprensivo con todo. Me dejó tomar proyectos adicionales para mantener mi mente ocupada, gané bastante dinero también. Así que eso fue una ventaja, pero sentarme solo en esa casa todas las noches me estaba matando. Empecé a tener problemas para dormir, me despertaba a las 3 de la mañana y revisaba mi teléfono, esperando ver un mensaje de Emma diciendo que todo esto era un error terrible. Max fue un salvavidas durante este tiempo, tenerlo allí me obligó a mantener algún tipo de rutina. Tenía que levantarme para pasearlo, tenía que llegar a casa a horas decentes para alimentarlo. Se sentaba conmigo en el sofá mientras veía maratones en Netflix, probablemente preguntándose por qué estaba viendo tanto Breaking Bad a las 2 de la mañana. También comencé a hacer algunas mejoras en el hogar, solo para mantenerme ocupado. Pero la parte más difícil fue lidiar con las redes sociales. Emma no publicó mucho sobre su situación. Supongo que es difícil hacer que dejé a mi esposo por mí. Ex moribundo se vea bien en Instagram, pero los amigos en común compartían cosas. Fotos de ella cenando con amigos, actuando como si todo fuera normal. Las publicaciones de Ashley eran las peores, todas esas citas crípticas sobre seguir tu corazón y, a veces la vida tiene otros planes, tuve que bloquearlas a las 2 eventualmente. Perdí algunos amigos en la separación también. Las parejas con las que solíamos salir comenzaron a tomar partido. Algunas personas pensaban que estaba siendo un imbécil por no apoyar la difícil decisión de Emma. Todavía no puedo creer eso. Otros simplemente se sintieron incómodos y dejaron de invitarme a cosas. Eso dolió casi tanto como el divorcio en sí. Mi hermano fue en realidad el que más me ayudó durante este tiempo. Venía con sus hijos, me obligaba a salir de la casa, avanzando rápidamente un par de meses. En realidad me estaba yendo bastante bien, ascendí en el trabajo, compré una camioneta nueva. Siempre quise una Tecoume, y estaba en la mejor forma de mi vida gracias al jiu-jitsu brasileño. Incluso comencé a salir un poco, nada serio. Pero al menos podía pasar por las conversaciones triviales de la primera cita sin tener un colapso mental. Hablando de mi ex, jaja, entonces, una tarde de martes al azar, mi teléfono comenzó a explotar. Como notificaciones volviéndose locas. Al principio, pensé que era una emergencia laboral o algo así. No. El número de Emma, no había tenido noticias de ella en más de 3 meses en este momento. Está llamando, enviando mensajes de texto, dejando mensajes de voz. Lo ignoré al principio, porque, ¿qué demonios quiere después de todo este tiempo? Pero luego recibo un mensaje de texto de Lisa, la hermana de Emma. Ahora, Lisa y yo nos mantuvimos como amigos después de todo. De hecho, se disculpó conmigo un par de meses después del divorcio, dijo que no podía creer cómo Emma había manejado todo. Entonces, cuando me envía un mensaje de texto diciendo, realmente necesito escuchar lo que Emma tiene que decir, me imagino que algo serio debe estar pasando. Finalmente respondo a una de las llamadas de Emma durante mi hora de almuerzo. Está histérica, como que apenas puedo entender lo que dice entre llantos. Al principio, pensé que tal vez Mark finalmente había muerto. Sí, soy un imbécil, lo que sea, pero no, esto es mucho mejor. Resulta que Mark nunca tuvo cáncer, nunca tuvo ningún tipo de cáncer, todo fue una mentira.
Este tipo fingió una enfermedad terminal completa porque vio nuestras fotos de la boda en Instagram y decidió que quería a Emma de vuelta. Deja que eso se asiente por un minuto. Había fingido todo, los informes médicos, su amigo trabajaba en un hospital y lo ayudó a falsificarlos, el trabajo remoto durante su tratamiento, solo una excusa para evitar ser visto por la ciudad luciendo perfectamente sano. Todo fue una elaborada estafa para recuperar a Emma. ¿Quieres saber cómo se enteró Emma? La hermana de Mark se encontró con ella en Whole Foods, comenzaron a charlar, ponerse al día. Emma mencionó algo sobre el tratamiento de Mark y la hermana no tiene ni idea de qué está hablando. Resulta que toda la familia pensó que Mark y Emma simplemente habían vuelto a estar juntos normalmente. Nunca les contó a ninguno de ellos sobre fingir cáncer. Emma confronta a Mark al respecto esa noche, este imbécil simplemente se ríe, dice que sí, lo inventó todo. Pero funcionó, ¿no? ¿Y la mejor parte? Ha estado saliendo con su compañera de trabajo, Jessica, durante los últimos 6 meses. Ya tenía planes de mudarse a California con ella por un nuevo trabajo. Literalmente miró a Emma a la cara y le dijo, te necesitaba entonces, pero ahora estoy en un lugar mejor. La gente cambia, deberías seguir adelante también, jaja. Estaba sentado en mi camioneta escuchando todo esto. ¿Y sabes cuál fue la parte más loca? Me eché a reír, como riéndome a carcajadas, del tipo en el que no puedes respirar. Todo era tan absurdo. Este tipo logró arruinar un matrimonio con la mentira más loca que he escuchado. Y luego simplemente siguió adelante como si nada. Emma seguía diciendo lo mucho que lo sentía. Como no podía creer que se lo hubiera creído, como había arruinado todo por nada, estaba llorando porque había tirado nuestro matrimonio por una mentira, que nunca se lo perdonaría, que había sido tan estúpida. ¿Sabes qué le dije? Sí, eso es todo. Luego colgué. Mi teléfono siguió explotando durante horas después de eso. Emma me envió este mensaje de texto de la longitud de una novela sobre cómo esto era una señal de que estábamos destinados a solucionar las cosas, que, tal vez esta era la forma del universo de reunirnos de nuevo. Todavía está en esa mierda espiritual, supongo. No respondí a nada de eso, simplemente conduje al gimnasio, hice algo de entrenamiento. Fui a casa y abrí una cerveza con Max, me sentí extrañamente tranquilo por todo el asunto. Al día siguiente, la cosa se puso realmente fea. Resulta que Emma se volvió loca y publicó toda la historia en Facebook, etiquetó a Mark, a su nueva novia. A todos, fue como ver un accidente de tren en tiempo real, la sección de comentarios era una locura. La novia de Mark, Jessica, se enteró de todo a través de la publicación de Facebook, lo dejó inmediatamente. Su empresa descubrió que había estado mintiendo sobre la necesidad de una licencia médica. Y lo despidió. Su familia estaba horrorizada. Este tipo literalmente destruyó toda su vida solo para vengarse de su ex. El karma fue tan perfecto que casi parecía un guión, pero después de toda la explosión nuclear de Facebook, Emma entró en modo de desesperación total, comenzó a aparecer en el trabajo con café, recordó mi pedido. Qué bien, supongo, enviando correos electrónicos a mi cuenta de trabajo. Incluso intentó que mi mamá hablara conmigo, mamá lo detuvo rápidamente, nunca perdonó a Emma. Por lo que hizo, después de una semana de esto, finalmente acepté reunirme con ella. No porque quisiera reconciliarme ni ninguna de esas tonterías, sino honestamente, solo para que dejara de acosarme a mí y a mi familia. Le dije que nos encontráramos en esta cafetería del centro. La elegí porque sabía que estaría llena de gente y que no podía montar una escena. En el momento en que entró, supe que esto iba a ser difícil, se veía mal, como si no hubiera dormido en días, llevaba una de mis viejas sudaderas con capucha que debió haberse quedado después de mudarse. ¿Qué demonios? Empezó a llorar en el segundo en que me vio. ¿Quieren saber lo primero que me dijo? ¿Te ves bien? ¿Has estado haciendo ejercicio? ¿Cómo? ¿Mi respuesta? Sí, resulta que ser abandonado por tu esposa es una gran motivación para el gimnasio. No le gustó eso. Pero bueno, luego se lanzó a todo este discurso ensayado sobre lo mucho que lo sentía, como, nunca se perdonaría, como dejarme fue el mayor error de su vida, dijo que piensa en mí todos los días. Todavía guarda fotos nuestras en su teléfono, bla, 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 todo el tiempo que está hablando. Estoy sentado allí pensando en cómo necesito comprar comida para perros de camino a casa, pero... Aquí está la parte que realmente me afectó. Intentó hacer girar todo esto como prueba de lo leal que la mentira de Mark demostró que podía ser. Dijo que demostró que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por alguien que le importaba. Casi escupo mi café. Le pregunté directamente: si eres tan leal, ¿por qué no le mostraste esa lealtad a tu esposo? ¿Por qué al menos no verificaste la historia de Mark? ¿Revisaste sus registros médicos?
Hablaste con sus médicos, se puso a la defensiva, dijo que no podía creer que yo todavía estuviera cuestionando sus intenciones después de todo, luego dijo que, tal vez todo esto estaba destinado a ser, que la mentira de Mark era la forma del universo de mostrarnos lo fuerte que era nuestro amor, que podríamos empezar de nuevo ahora. Más fuertes por haber pasado por esta prueba, en ese momento, ¿lo perdí? Le dije que nuestro matrimonio no era una especie de prueba cósmica, que el amor verdadero no significa abandonar a tu cónyuge por tu ex. Que la lealtad no es algo que solo le muestras a las personas que se están muriendo. Intentó tomar mi mano sobre la mesa, una movida audaz, retrocedí y dije, ¿sabes cuál es la peor parte? Si Mark realmente se hubiera estado muriendo, todavía estarías con él ahora mismo. Solo estás aquí porque resultó ser un mentiroso, yo sigo siendo tu plan de respaldo, eso la golpeó fuerte. Empezó a hacer eso de llorar. Pero tratar de ocultarlo mirando al techo, siempre hacía eso durante las películas tristes también, dijo que estaba siendo cruel, le dije que lo cruel era dejar a tu esposo de 3 meses por tu ex sin siquiera cuestionar su historia, luego sacó la artillería pesada, empezó a hablar de cómo podríamos ir a terapia de pareja, cómo pasaría el resto de su vida compensándome, cómo demostraría que se podía confiar en ella de nuevo, dijo que todavía tenía su anillo de bodas y que a veces lo usaba, que presumida, pero bueno, ¿sabes qué hice? Me reí. No como una risa malvada, simplemente no pude evitarlo, toda la situación era tan absurda, hace 2 años, esta mujer me destruyó, y ahora está sentada aquí pensando que la terapia de pareja podría arreglarlo, le dije que necesitaba terapia individual mucho más que terapia de pareja, que necesitaba averiguar por qué estaba tan dispuesta a tirar un matrimonio por alguien que resultó ser un mentiroso patológico, que necesitaba trabajar en sí misma antes de intentar estar con alguien, la conversación terminó con ella preguntándome si había alguna posibilidad para nosotros en el futuro. Dije, Emma, el tipo con el que te casaste murió el día que elegiste a Mark, soy otra persona ahora, luego me levanté y me fui, recibí un mensaje de texto de ella 1 hora más tarde diciendo que me esperaría y demostraría su valía de alguna manera. Lo dejé en leído, fui a casa, abracé a mi perro y pedí una pizza, así que han pasado unos 4 meses desde que todo el espectáculo de Mark fingiendo cáncer explotó. En realidad estaba empezando a sentirme bien con la vida de nuevo, empecé a salir con esta chica increíble, Amy, de mi gimnasio, ella da las clases de kickboxing por la mañana, nos habíamos estado viendo durante unas semanas, nada súper serio todavía, pero definitivamente yendo hacia allá, es completamente diferente a Emma, directa, sin drama, no cree en toda esa mierda de que el universo tiene un plan, entonces sucedió ayer, estaba en casa cocinando la cena, Amy venía más tarde. Cuando Emma apareció en mi puerta, no la había visto desde la confrontación en la cafetería, se veía diferente, entonces me di cuenta de por qué, estaba embarazada, como obviamente embarazada, mi primer pensamiento fue, oh, Mark la embarazó antes de irse, pero no, la vida no es tan simple, estaba sosteniendo este sobre. Con las manos temblando, me dijo que tenía 14 semanas de embarazo, hice los cálculos en mi cabeza, justo antes de que todo se fuera a la mierda. Con Mark, justo antes de que se fuera, chicos, es mío, ya se había hecho una prueba de paternidad, una de esas pruebas de sangre tempranas, mostró los resultados allí mismo, 99.9% de probabilidad de que yo sea el padre, había estado tratando de reunir el coraje para decírmelo durante semanas, simplemente me quedé allí en mi cocina, sosteniendo estos resultados de la prueba, mientras mi ex esposa embarazada lloraba frente a mí y mi nueva novia estaba en camino. Para cenar, sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal o algo así. Emma dice que se enteró justo después de que todo explotara con Mark, ha estado yendo sola a las citas con el médico, no se lo dijo a nadie excepto a su mamá, dijo que sabe que esto complica todo, pero pensó que yo tenía derecho a saber, la parte jodida. Parte de mí está realmente emocionado, como que siempre quise ser papá. Emma y yo habíamos hablado de tener hijos, ya sabes, cuando estábamos casados, pero luego pienso en todo lo que sucedió, en cómo se fue, en Amy, todavía no le he dicho a Amy, Emma se fue hace como 1 hora. Terminé enviándole un mensaje de texto a Amy diciendo que estaba enfermo y que necesitaba posponer la cena, he estado sentado aquí con Max, solo tratando de procesar todo, ¿cómo demonios se maneja algo así? Como, obviamente, voy a participar en la vida de mi hijo, eso ni siquiera es una pregunta, pero ser copadre con alguien que te abandonó por su ex que finge estar muriendo, eso va a ser interesante, además, está Amy. Como le dices a alguien con quien acabas de empezar a salir que tu ex esposa, que te dejó por su ex moribundo, está embarazada de tu hijo? Se siente como demasiado para ponerle a alguien tan pronto,
Emma quiere hablar de las cosas, dice que tal vez esta sea una señal de que deberíamos intentarlo de nuevo, que un bebé lo cambia todo, pero, ¿lo hace? ¿Cambia el hecho de que me dejó por su ex sin pensarlo 2 veces? ¿Cambia que solo regresó cuando descubrió que él estaba mintiendo? Mi cabeza da vueltas, Max sigue trayéndome sus juguetes, como si supiera que me estoy volviendo loco. Buen chico, honestamente, no sé qué hacer. Una parte de mí quiere estar emocionado por convertirme en padre, otra parte de mí está aterrorizada de tener que lidiar con Emma durante los próximos 18 años o más, y otra parte de mí se siente culpable por Amy. Que no se apuntó a este drama. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿En serio? ¿Cómo se copadre con alguien que rompió tu confianza así? ¿Cómo le dices a tu nueva novia que, sorpresa, vas a ser un padrastro con mi ex? ¿Cómo te aseguras de estar ahí para tu hijo sin que te vuelva a atrapar el drama de Emma?